dicho, la primera de las notas en este programa está aquí con nosotros Cecilia Vera. Ella es la coordinadora de salud de la Municipalidad de Trelew. Gracias por venir, Cecilia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Aparte nos ha controlado la doctora, así que Sí, no. todas las cosas que hacemos mal son increíbles. No hagamos macana porque No, y está muy bien. nos ponen una sanción. Bueno, Cecilia, una semana muy particular, ¿no? Decíamos, más allá que ha venido de manera paulatina, esto de la apertura de los comercios, imagino, los tiene trabajando con todo en la regulación, en que el comerciante se adapte a las nuevas reglas. ¿Cómo están viviendo lo que está pasando en estos días? Sí, bueno, esto sí generó bastante movimiento dentro de lo que es el personal del municipio. Estamos trabajando desde el día sábado, nosotros sabiendo que la actividad comenzaba el día martes, lo que hicimos fue desde el día sábado acercarnos a cada uno de los comercios, explicarles bien el protocolo, ¿sí?, de la manera que iban a trabajar, entender que todas las medidas que se están tomando es para un cuidado de los comerciantes y el cuidado del vecino que se acerca a cada uno de los comercios, es explicarles bien el protocolo de cómo tiene que ingresar, que tienen que ser de a dos atendiendo, una persona por vez, ¿sí? Esto para que sea una flexibilización de la actividad, pero que sea de manera ordenada y siempre priorizando el cuidado hacia la salud de cada uno de nosotros. Cecilia, han pasado 48 horas desde que se puso en marcha el sistema, con la expectativa que tendría seguramente de la parte sanitaria, donde más focalizas tu actividad. ¿Qué mirada tenés después de estos 2 días? Ayer impares, hoy pares. ¿Cómo se comportó la gente? ¿Cómo se comportó el comerciante? ¿Qué has visto? Bueno, hubo mucha circulación de gente, ¿sí? Uno también lo espera esto cuando se flexibiliza una medida así. Los primeros días quizás son los que uno ve ese impacto, por eso lo estamos haciendo así con estas restricciones, si se quiere, y también un día martes para dar lugar a que el lunes no, porque el lunes siempre es el inicio de un montón de actividades, entonces lo decidimos hacer el día martes también por esto. La gente en general está cumpliendo, el comerciante también. Se acercó principalmente para que entienda que son medidas de cuidado hacia la salud, el tema de que cada persona que ingrese tiene que hacerlo con el tapaboca, ¿sí? Eso es una medida importante, desde el día 22 de abril en nuestra ciudad es obligatorio, ¿sí? Esto no reemplaza, como yo siempre les digo, el distanciamiento, pero bueno, muchas veces nos tenemos que acercar a algún comercio y es difícil, entonces una medida más de protección es el tapaboca. Respecto a la cantidad de gente que puede ingresar a un local, ¿cómo está estipulado? Porque hay locales que tienen muchos metros cuadrados, otros obviamente mucho más acotados. ¿Siempre tiene que entrar de a una persona? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se controla? Sí, en eso? este protocolo lo que hicimos, independientemente de la capacidad de cada comercio, para iniciar la flexibilización son 2 personas atendiendo, sea el dueño, un empleado o 2 empleados, y entra un cliente por vez, ¿sí? Esto es para que sea de manera ordenada y si las cosas van funcionando bien, si se respeta el protocolo, se mantiene este distanciamiento, se cumplen con todas las pautas de ofrecer alcohol en gel, que la gente va, accede al producto y se retira, más adelante podría seguir flexibilizándose y ver, bueno, la capacidad que sea el 50%, pero bueno, en una medida inicial es para ver esto, ¿sí? De que no sea una salida recreativa. Uno entiende que es difícil estar en casa, pero las salidas deberían ser para buscar lo necesario y me vuelvo a mi casa, ¿sí? ¿Qué pasa afuera, Cecilia? Porque, digamos, tenemos 2 personas adentro y un grupo, sí, uno puede imaginar afuera. Sí, ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Quién, digamos, puede encargarse de que esa distancia se mantenga, de que el tapaboca esté en uso? ¿Es el comerciante quien tiene la potestad de negar el ingreso de una persona que no tenga tapaboca? ¿Cómo se maneja? Sí, eso sí está indicado, ¿sí? Que cada comerciante se puede negar, ¿sí?, a que ingrese aquella persona. De hecho, si ingresa una persona sin tapaboca, lo permite el comerciante, puede tener una sanción, porque reforzamos esto del cuidado, ¿sí?, de cumplir con las normas que están vigentes para el cuidado de la salud de cada uno. Y fuera del local, lo que dijimos es que se pueden colocar las cintas refractarias para mantener esta distancia, que es importante también, no solo dentro del local, sino la gente que espera. Igual la gente se ha acostumbrado con esto de los bancos, los rapipagos, a mantener la distancia. De a poco se va entendiendo que es una medida de cuidado para cada uno. Cecilia, y más allá de la terminación par o impar, que recién hablábamos, si uno ve el decreto provincial, hace hincapié en los turnos online, en una plataforma. ¿Son inflexibles con eso o están dejando un periodo de adaptación? Porque
que de golpe se acostumbren todos los comerciantes y a la vez todos los clientes a sacar un turno para ir? Sí, muchas veces es difícil, pero bueno, tener esto de en ciertos lugares el turno, sobre todo en peluquerías, ¿sí? Para que sea una cuestión más ordenada, porque uno cuando va a una peluquería es distinto ir a cortarse el pelo que hacerse un color, entonces para que ellos mantengan ese espacio, sobre todo para reforzar las medidas de higiene. En el comercio, en general, quizás se permite sin ese turno, ¿sí? Para las peluquerías y demás. ¿Qué cosas la desvelan, digamos? ¿Qué cosas impiden el sueño en esta circunstancia? Alguien que está, insisto, más preocupado por la cuestión sanitaria, en tu caso. ¿Cuáles son las preocupaciones que a 48 horas de este comienzo de actividad comercial te gustaría destacar o subrayar para transferirlas a la gente? Sí, ¿no? que la gente no se relaje, seguimos en la cuarentena, ¿sí? Uno va a ir flexibilizando estas medidas porque entiende que la economía debe arrancar, debemos mover esa parte, pero no olvidarnos que estamos ante una pandemia. Entonces, la mejor manera de protegernos es quedarnos en casa. Yo entiendo que es difícil el encierro, ya las actividades uno ya no sabe qué hacer, pero es la mejor manera. Entonces, lo que a mí me preocupa es que la gente quizás no se relaje, que no se relaje principalmente, que no se cuide, ¿sí? que Lavado de manos, eso el agua con fundamental. agua con lavandina, Agua con alcohol, agua con eso es alcohol. fundamental, la ventilación de los ambientes, lavado frecuente de manos en casa, ¿sí? El alcohol en gel lo necesito solo cuando salgo de casa y no tengo la posibilidad de lavarme las manos. En mi casa me lavo las manos las veces que sea necesario. Otra buena práctica es cuando llego tener un trapito con agua y lavandina para limpiar la suela de los zapatos, ¿sí? No automedicarse, evitar las visitas, ¿sí? Hoy es todo por teléfono, videollamada, por una cuestión de que hay que tratar de no ir a visitar a los familiares por más que uno extrañe, que tenga ganas, hay que cuidarse y cuidar al otro. Tiene que ver con esto. Cecilia, mi pregunta pasa por ¿cuál es el rubro comercial más difícil o de los más complicados con los nuevos hábitos? Vamos a tener ahora una comerciante del tema ropa. Sé que es uno de los más, sobre todo probar una remera, que es un hábito que uno dice, lo más común, aparte no me voy a comprar una remera sin probármela. Bueno, eso tiene cierto peligro, el contacto. ¿Qué recomendaciones le dan a los comerciantes con eso? Sí, la recomendación en una primera etapa fue sin probador, ¿sí? Por una cuestión de que uno va a ir a comprarse ropa porque lo necesita, ¿sí? Uno va a ir al comercio donde compra habitualmente, entonces ya conoce su talle, conoce más o menos la ropa que necesita. En esta primera etapa, ¿sí? Esto se puede ir flexibilizando, pero va a depender también de la conducta de la gente, de la conducta del comerciante, de ver cómo avanza esta situación. Pero tiene que ver con esto, con medidas de cuidado, es ir, compro este producto que yo necesito y me retiro. Cecilia, ¿qué cuestiones se van a analizar justamente o para ampliar o para no ampliar lo que viene sucediendo hasta ahora? Voy a decir, esta es una primera etapa, creo que siempre vamos conociendo y a medida que vamos andando. Pero ¿qué cuestiones están observando desde lo sanitario respecto al comportamiento de comerciantes y vecinos para modificar lo que hoy está establecido? Por un lado, tenemos que tener en cuenta la situación epidemiológica de nuestra ciudad, ¿sí? Todos estos protocolos fueron evaluados, pero bueno, hay que tener en cuenta que hoy tenemos 2 casos positivos y esta situación epidemiológica va aumentando. Uno también pone un parate y dice, bueno, a ver, ¿con esta medida podemos continuar o no? Esto es lo dinámico que tiene la pandemia que siempre decimos desde el lado de salud. Hoy se toma una medida o una recomendación que quizás mañana tenemos que volver para atrás, ¿sí? Porque bueno, es la característica de esta pandemia. Siempre siguiendo entonces la situación epidemiológica de la ciudad, eso es lo que nos va a marcar el rumbo del resto de las actividades. Es decir, se aumentan, disculpa Pablo, se aumenta o se confirman de los sospechosos más casos, podría cambiar la restricción, digamos. Exactamente. Y a la inversa. Exactamente. Bien. Eso está en continua comunicación con el ministro de Salud que lo ha dejado bien claro que de acuerdo a cómo vaya cambiando la situación epidemiológica también se van a ir marcando las actividades. Los requisitos para los comerciantes, ¿esto tiene que ir a hacer algún tipo de trámite especial ahora nuevo al municipio? ¿Hay algún horario allí? Algún comerciante me hizo un planteo y dice, no, llegué hoy, estaba trabajando, llegué a la 1 y la cerraba a las 12. Bueno, le pregunto eso como para también transparentarlo un poco. Sí, lo que estamos haciendo es, como parte del protocolo,
Uno de los requisitos es tener un cuaderno foliado que lo llevan a la oficina de turismo que está en Mitre y San Martín. Ahí lo que hacemos es foliarlo para que ellos registren los datos de los clientes. De cada cliente, un listado. De cada cliente, solo los rubros que abrieron a partir del día martes, ¿sí? No los anteriores. No los anteriores. El nombre y el DNI le piden al cliente. Nombre, dirección y número de teléfono. Esto tiene que ver con una cuestión sanitaria. En el caso de que esta pandemia avance, es importante, yo soy positiva, a ver, ¿con quién estuve en contacto? Entonces es una manera más de cuidado también hacia el comerciante. Está evaluado desde ese lado, ¿sí? Entonces los cuadernos los estamos recepcionando, empezamos esta semana de 9 a 12, los dejan y si llegamos, son un montón de cuadernos porque Claro. son muchos comercios, pero se hace en el día en general o si no al otro día ya lo puede pasar a retirar, ¿sí? No es que tiene que esperar, va, lo deja y puede pasar a buscarlo al mediodía o al otro día. ¿Llegó alguna denuncia a la Coordinación de Salud en estas 48 horas de algún comercio que no tuviera el alcohol en gel o el trapo con la lavandina? ¿Hubo alguna reacción, alguna especie de Algunas mirada? cuestiones por ahí, lo del tapaboca, pero bueno, estamos en esta etapa de acercarnos, de aprendizaje, de informar, de explicar la importancia que tienen todas estas medidas, que no es caprichoso, sino que tiene que ver con el cuidado de la salud. Muchas veces uno dice, pero esto también, y sí, son todas medidas que ayudan al cuidado de la salud de cada uno. Cecilia, hablábamos, y me interesa que usted lo pueda contar, respecto al tema de los shopping. No hay muchos acá en la zona, realmente está muy acotado, pero vienen las bajas temperaturas, esos lugares cerrados, ustedes tienen un protocolo, han pedido autorización, pero ahí me parece hay una bajada de línea más a nivel nacional, parece difícil, ¿no? Sí, a nivel nacional no está contemplado todavía esa actividad como la parte deportiva, pero bueno, se reciben los protocolos, se los van analizando, uno trata de hacer las modificaciones viendo la viabilidad de esto y se entregan a provincia, pero sí, es complicado. Porque Pero a nivel nacional tenemos eso de que todavía no. ¿Qué propone? ¿Usted les parece que se podría trabajar en el shopping? ¿Qué mirada tienen en lo particular en la evacuación? Y es difícil a veces, pero bueno, hay que hacerlo ordenado. Yo creo que si uno ordena y lo plantea con anticipación y busca todas las estrategias y la gente responde de una manera ordenada y responsable, las actividades pueden ir flexibilizándose, ¿sí? Pero bueno, estamos todos en estudio y viendo lo que es importante y también lo prioritario, sobre todo el cuidado de la salud. Entonces, todo va en lineamiento con eso. Decíamos con Pablo en la apertura que bueno, la parte comercial de alguna manera empieza a encarrilarse con estas expectativas, con estas observaciones que vienen dándose. Y que la discusión hoy parece atravesar el tema de lo recreativo. ¿Cómo está Trelew? ¿Qué mirada tiene sobre esa actividad potencial posible? Sí, estamos trabajando también en eso, anticipándonos a una medida que puede salir en cualquier momento. Estamos buscando las alternativas, ¿sí? Viendo, a ver, ¿se puede utilizar algún espacio que esté limitado? Por ejemplo, una pista, las actividades en la laguna, ¿conviene salir alrededor de casa? Estamos viendo la manera de hacerlo de una manera responsable, pero entender que cada vecino tiene responsabilidad. Entonces, uno busca las mejores estrategias, las mejores formas, pero entender que uno debe ser responsable también, que si se dice salgamos con tapaboca, mantengamos el distanciamiento, es para cuidarlos, ¿sí? No es para poner trabas. Pareciera, decíamos con Ariel, que se da esa dicotomía, está la mirada del funcionario que confía en la gente, dice, de hecho el discurso del presidente de todavía va por ese carril, ¿no? Pero después del lado de seguridad dice, y si no se cumple, ¿cómo se controla? ¿Cómo hacemos para, si esto se nos va de las manos? Sería sí, que es lo el miedo, difícil, ¿no? El tema del control en una actividad así tan amplia, por eso está todavía limitada, pero estamos buscando las mejores estrategias para que sea de una forma ordenada. Igual el plan rector es el nacional, ¿no es cierto? Exactamente. La mirada es saber cómo se maneja ahí. Exactamente, y bueno, después baja provincia y nosotros desde el municipio planteamos las inquietudes y las cuestiones que van surgiendo de la particularidad de nuestra ciudad, evaluando los protocolos y tratando de adaptarlos de la mejor manera, y sí, va a provincia y de allí sigue a nación. ¿Cómo trabajan en conjunto con el área de epidemiología y de salud de la provincia? Por ejemplo, ahora llegaron un montón de jóvenes de este vuelo, están en sus domicilios cumpliendo, ¿ustedes participan en eso? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo se reparte? Sí, estamos participando, estamos haciendo un trabajo en equipo importante, ¿sí? Nosotros desde el lado de salud del municipio participamos como
parte del protocolo en los aeropuertos, ¿sí? Esto lo venimos haciendo ya hace un tiempo, en el último vuelo que fue en el día de ayer también se hizo, forma parte de la gente del aeropuerto, el área programática, que es un área también del Ministerio de Salud. Con ellos lo que hacemos es, llega cada uno de estos pasajeros, se toma la temperatura, los datos, que esos datos se elevan a provincia para hacer el posterior control de estos 14 días que deben cumplir el aislamiento, y luego de eso pasa en una sala donde estoy yo y donde les explico bien todas las cuestiones estas de las medidas preventivas. ¿Cómo hiciste? ¿Eran 170? ¿Cómo fue ese procedimiento? Fueron 163 pasajeros. ¿Los sí. agruparon por edad? No, sé se cómo va hicieron. sacando, digamos, se hacen grupos, en principio reducidos, de 20, 25, porque una vez que salen de ahí tienen que firmar la declaración jurada de defensa civil y están los colectivos del 22 esperándolos que los llevan a su domicilio. Entonces vamos sacando por sectores, primero la zona de Trelew, después avanza Madrid, después Gaiman. Entonces lo tratamos de hacer de esa manera ordenada. Muchas veces se complica, pero bueno, la manera es esa. Además de eso, estamos trabajando también en forma conjunta, estamos haciendo el control de los ingresos, sobre todo en lo que es zona norte, zona sur y oeste, porque entendemos que también la gente viene de provincias donde hay circulación del virus, entonces ahí se toman también los datos y esos datos se elevan a provincia para hacer los controles, que hagan el cumplimiento del aislamiento obligatorio durante 14 días. ¿Cómo está la cuestión del transporte público respecto a este tema? Bueno, el transporte está colaborando en estas cuestiones y de hacer los traslados y también, bueno, para la gente de salud y seguridad y bueno, y evaluando la posibilidad si esto avanza con las medidas de flexibilización, en algún momento también vamos a tener que ver la posibilidad de flexibilizar el tema del transporte, ¿sí? Nosotros previo al cierre de todo veníamos con un protocolo de una capacidad del 50%, de la distribución de los asientos, la ventilación, pero bueno, es todo dinámico y readaptado a la situación que va surgiendo. Cecilia, para la última mía, próximos arribos que haya, como el del avión de ayer, sabemos que hay colectivos programados y ya tienen las fechas y está armada la logística. Sí, tenemos, el próximo vuelo es el día martes, ¿sí? Colectivos todavía no tenemos ninguno informado, pero bueno, eso quizás se avisa no con tanto tiempo de anticipación, pero sí, los colectivos también nos han avisado y hacemos el mismo procedimiento de los controles de temperatura, registro de los nombres, la dirección y también se los lleva hasta su domicilio. Y muy breve lo mío, ya que hablamos mucho del tema comercial, parque industrial o las actividades industriales que han recomenzado también hace un tiempo atrás, que tenían un protocolo muy específico. ¿Cómo está marchando eso ustedes? Eso está marchando bien. Yo estuve la semana pasada también recorriendo, hicimos los protocolos y fuimos a ver ahora el funcionamiento y la verdad que están funcionando bien, respetando el protocolo, así que contentos en ese sentido de que se pudo inaugurar bien esta actividad y que están siendo responsables en el trabajo. En el final, el recordatorio para la gente que vos creas que es central y fundamental. Tratar de quedarse en casa el mayor tiempo que se pueda, ¿sí? Mantener esto de que salgo de casa por una cuestión de que es necesario, salgo con el tapaboca, mantengo la distancia, me lavo las manos, ventilo los ambientes, tomo todas estas medidas por un cuidado personal, el cuidado de mi familia y así esto nos permite poder cuidarnos entre todos. Gracias por la visita. Muy amable, Por Cecilia. favor, a ustedes. Bien, vamos a conversar en el bloque que viene con una comerciante, una representante del sector comercial de la ciudad. También un sector que comenzó a moverse, como decíamos recién con Cecilia y en la apertura del programa, pero bueno, un poco la expectativa, el resultado, cómo se atraviesan estos difíciles tiempos. Hacemos la pausa y volvemos.